A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este martes 9 de agosto del año 2022. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Hora Global, intentando otra vez desde los estudios de Radio Mundo desentrañar este nuevo desorden mundial. Estamos con ustedes nuevamente tratando de ver qué está pasando en el planeta con un invitado hoy al cual ya pasamos. Antes que nada, terminar esta bienvenida y, por supuesto, aspirar a que ustedes estén con nosotros esta hora. Ya arrancamos con este tema que es la globalización del terror. Está con nosotros Rodrigo Melgar, licenciado en Relaciones Internacionales, magíster también, pero enfocado más que nada en conflictos globales en la era moderna. ¿Es así, Rodrigo? Bienvenido. Bienvenido a la tarde de Radio Mundo, a la tarde de la hora global. Muchas gracias, Gustavo. Sí, así es. Esa es la maestría que hice, efectivamente. Ahí está. Nos viene muy bien un temita que ha tomado protagonismo estos días. Recordamos que cuando hay que irse un poquitito atrás para engancharlo con esto, porque tenemos que sacarnos también de la cabeza algunos preconceptos y a veces nos acartonamos un poquito. El año pasado, cuando Estados Unidos se retiró apresuradamente de Afganistán, el presidente Joe Biden prometió que dijo que no iba a permitir que el nuevo régimen de los talibanes hiciera del país un refugio seguro para los terroristas. Una de las razones por la cual, recordemos, intervino Estados Unidos en el territorio afgano. Esto dejó claro que para el gobierno de Biden la prolongada guerra contra el terrorismo no se acercaba a su fin. Si no estaban sobre el terreno, pero terroristas sabías, Biden estaba dando una imagen de que se iban a hacer cargo de seguir esa guerra que tomó empuje, digamos, prácticamente desde el 2001. Casi un año después, hoy estamos en el 2022, los principales asesores de seguridad del presidente sugirieron que agentes de inteligencia podrían haber localizado al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Afganistán. Y así fue. Y sucedió que, mediante una operación de inteligencia, se hizo un seguimiento, una observación del líder terrorista, y finalmente, mediante una operación a través de drones, fue, digamos, ejecutado, por decirlo de alguna manera. Eso pone sobre la mesa varios aspectos. No queríamos quedarnos, Rodrigo, solo con la noticia, sino con el hecho de que el terrorismo hoy sigue estando presente en la realidad de los estados, porque otras cosas, recordemos que tenemos un mundo en guerra, otras cosas nos quitan a veces la atención, pero estas cosas siguen presentes. Esta guerra subterránea, esta guerra un poco fuera de los focos, en las sombras, sigue dándose. Y nos hizo ver también con las noticias de estos días de que nombres como Al-Qaeda, como ISIS, como otros, que vamos a repasar hoy muy rápidamente, siguen representando una acción efectiva de gente que está armada, de gente que sigue haciendo operaciones de este tipo, y gente con la cual muchos gobiernos se las tienen que ver. El terrorismo sigue vivo. Estaba mirando acá una lista en base a lo que más o menos traté de resumir antes del programa. Obviamente el terrorismo significa violencia premeditada. Tú me dirás si toda esta definición está bien: políticamente motivada y perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar a una audiencia, que puede ser la audiencia global. Y después me topé con Yihad Islámica, Hezbollah, Hamas, hasta el Ku Klux Klan, Sendero Luminoso, Ejército de Liberación Nacional en Colombia, Boko Haram,
en el Sahel africano, y cerca de decenas de organizaciones que existieron o existen hoy. Me sorprende alguna cosa como el Ku Klux Klan, pero tiene cierto sentido. Y bueno, Yihad Islámica, Hezbollah y Hamas son nombres que ya teníamos aprendidos, están presentes en nuestros análisis regularmente. ¿El terrorismo, Rodrigo, es multinacional, es global? Yo creo que en realidad el terrorismo, la correcta definición sería transnacional, de alguna manera. No es que sea multinacional porque no involucra una pluralidad de estados, tanto más que trasciende las fronteras de los estados. En tanto que los actores no son los estados, sino actores, como vos decías, no estatales, trascienden las fronteras y es efectivamente transnacional. No siempre tiene por qué ser transnacional, vamos a ser claros. Hay terrorismo que es estrictamente intranacional, ¿no? O sea, dentro de los confines de un estado concreto. Pero que es verdad que hay fenómenos terroristas, digamos, que tal vez incluso, digamos, una gran cantidad de ellos son transnacionales, es así efectivamente. Te voy a tirar algunos nombres y vamos a tratar de ubicarlos. No vamos a dar un mapeo general porque, digamos, vamos a terminar dedicando todo el programa a eso, y no es la idea. La idea es conceptualmente tratar de asentar el terrorismo, anclarlo en nuestra cabeza y ver qué alcances tiene. Un grupo muy popular, digamos, antes, durante y después de la guerra de Siria fue el de ISIS, por ejemplo, del cual le pedimos a Felipe si puede empezar a mostrarlos algunas imágenes que ya teníamos preparadas, que son, allí tenemos cómo quisiera ISIS que fuera el mundo de aquí a algunos meses. Esa sería su área de acción hoy, o donde pueden estar operativos. No quiere decir que estén bajo su dominio, bajo ningún concepto. Pero pensamos que ISIS no sale de la nada. Analistas como tú son los que después nos explican de dónde salen estas organizaciones, que están bien entrenadas, además, que tienen una organización militar detrás, y que además tienen una estructura jerárquica. Es decir, tienen su propio organigrama y sus servicios de relacionamientos, no solo con el mundo, sino con otras organizaciones. ISIS, por ejemplo, según lo que sabemos, es un derivado de otra organización. Pero después también nos enteramos que hay muchos ISIS, como hay muchos Al-Qaedas. Sin hilar fino ni nada, por favor, Rodrigo, pero asentarnos un poquito esas ideas. Hay organizaciones que salen de otras, que dependen de otras, que se relacionan con otras. Bueno, ¿te preguntas específicamente sobre terrorismo islámico o sobre terrorismo en general? Buena pregunta. Vamos a empezar con el terrorismo islámico. Bien, en el caso del terrorismo islámico, vos tenés, bueno, esto es un organigrama un poco que se da en todo tipo de terrorismo, que los expertos lo clasifican de la siguiente manera. Vos tenés lo que se llama, digamos, los lobos solitarios de alguna manera, que son las personas que actúan de motu propio, digamos, sin tener ningún tipo de coordinación con ningún otro actor. Después tenés en realidad las células autónomas. Después tenés las organizaciones, digamos, conectadas. Y finalmente aquellas que son jerárquicas. ¿Bien? O sea, obviamente, conforme digamos, avanzamos en este organigrama, hay un mayor grado de concentración, hay un mayor grado también de poder, o sea, de capacidad de despliegue y de despliegue de poder, pero también obviamente hay mayor grado, digamos, de susceptibilidad, por ejemplo, a la infiltración, digamos, también al espionaje, porque cuanto más actores tenemos involucrados en la organización, obviamente más porosa es esta. O sea, por ejemplo, tener información sobre un tipo que, digamos, que quiere hacer un ataque para enviar un manifiesto, digamos, o sea, de su creencia o lo que sea, pero sin actuar en concordancia con nadie más, es casi imposible que se filtre inteligencia de eso. Claro. Hacemos una organización, digamos, con varios cabos sueltos, podemos perseguirlo. Es como un poco el balance que tenemos de eso. Ahí está. Ahora, ¿hay alguna diferencia? ¿Por qué me preguntaste? Digo, ¿hay alguna diferencia con la conceptualización del terrorismo en general, del islámico? Sí, en realidad no con respecto a nivel de organigrama, porque obviamente eso depende de cada organización en particular, pero sí, por ejemplo, a nivel de, digamos, de, obviamente, motivación y a nivel de qué organizaciones tenemos hoy por hoy activas en el mundo. David Rapoport, que es uno, digamos, de los grandes teóricos del terrorismo, identifica 4 olas. En primera instancia, la ola anarquista, que es típica del fines del siglo XIX, principios del XX, que es la famosa de los magnicidios, como Sisi Emperatriz, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Alejandro II de Rusia,
o sea, bien de aquella época, fines del siglo XIX, principio del XX. Después tenemos el anticolonial, que es aquel, digamos, que empieza en los 30, 40, o sea, como por ejemplo, digamos, en la Palestina, digamos, británica, y después a posteriori en la descolonización de África. Allí incluimos, ahora que mencionaste Palestina británica, incluimos los movimientos judíos que resistían la ocupación británica del momento. Menachem Begin es una figura emergente de esa época. Sí, efectivamente. Y después tenemos lo que se llama la nueva ola de izquierda, como lo identifica Rapoport, que es justamente digamos el terrorismo de los 60s a los 80s, esponsoreado más que nada por la Unión Soviética. Y finalmente el terrorismo islámico, que de los 80s hasta ahora tiene lugar. Nosotros hoy por hoy, en nuestro mundo actual, tenemos sobre todo, digamos, o sea, terrorismo islámico y remanentes de lo que llamamos la nueva ola de izquierda. Todavía, digamos, o sea, lidiando con ellos. Sin perjuicio de que tenemos todavía anticolonial, digamos, o nacionalista, por ejemplo, en forma de ETA, o, por ejemplo, la IRA en Irlanda del Norte. Que sigue siendo nacionalista. Por supuesto. O sea, no tiene un relacionamiento ni con el tema islámico, ni con un tema digamos, ideológico. Exacto. Digamos que salvo digamos, remanentes de la ola anarquista, que prácticamente no hay, tenemos más que nada, digamos, en un degradé, o sea, digamos, los menos son los anticolonialistas, después tenemos un poco más, digamos, de lo de izquierda, de la nueva izquierda de los 60s, 80s, y última instancia, lo que más tenemos hoy por hoy son los yihadistas. Digo más que tenemos, no en realidad más en cuanto a cantidad, porque si nosotros vemos las bases de datos, hay de todos. Más bien, digamos, mayor despliegue hemos visto recientemente. Sí, más protagonismo. Podríamos decirles. Claro. Ahí está. Más protagonismo. Está, perfecto. De esa manera, entonces, tenemos distintas motivaciones. Sí, Hay desde un yihadista a un nacionalista. Exacto. Perfecto. Ahora, hay relación entre ellas. Y es más, muchas veces se superponen en algunos lugares del planeta actuando a la vez. Me llamó mucho la atención un análisis que siempre hago sobre el Sahel africano, por ejemplo. Allí actúan varios grupos terroristas que son diferentes y que además son filiales de otras. Uh-huh. ¿Me puedes explicar eso de filiales? Sí, obvio. En realidad, o sea, vos trajiste a colación el tema del ISIS, como digamos, o sea, el vínculo que tenía de alguna manera. Y por supuesto, el ISIS se origina como Al-Qaeda en Irak, de la mano de al-Zarqawi, que fue, digamos, en algún sentido, el líder de una célula, digamos, con bastante autonomía, que operaba de Al-Qaeda en Irak. Fue que protagonizó el atentado contra el Hotel Canal, o sea, cuando murió Sergio Ahí tenemos un mapa del Sahel, por ejemplo, donde, bueno, vemos a ISIS, vemos a Al-Qaeda, vemos a Boko Haram, otro grupo... que está afiliado a ISIS hoy por hoy. ¿Está afiliado a ISIS? Claro. Está afiliado a ISIS por hoy. No tenía esa información. Lo interesante es que en realidad, o sea, estos operan efectivamente como células, digamos que de alguna manera vienen a ser tercerizaciones de la casa matriz. Claro, cuando hablamos de ISIS en el Sahel estamos hablando de ISIS en África, o sea, la filial africana de ISIS. ¿Está bien dicho así? Exacto, sí, está perfecto. O sea, que obviamente a priori suele pasar esto, suele constituirse una célula independientemente, digamos, de la plaza matriz, y a posteriori desarrollan una afiliación. Por ejemplo, el Frente al-Nusra hoy por hoy es parte de Al-Qaeda, pero en su momento ya ha sido parte de Al-Qaeda en Irak. Cuando Al-Qaeda en Irak se separa de Al-Qaeda matriz, digamos, y se hace ISIS, Al-Nusra sigue siendo parte del nuevo ISIS, pero después se separa Al-Nusra de ISIS y se reafilia a Irak. Al original Al-Qaeda. Sí. Al original Al-Qaeda. Exacto. Perfecto. Es decir, que hay relaciones entre estos grupos exclusivamente terroristas. Y lo interesante es que hay relaciones y conflictos muy marcados, o sea, digamos, conflictos a nivel armado, digamos. O sea, uno suele pensar, terrorismo islámico. ¿No están todos de acuerdo? Nosotros manejamos ya esto en el programa de Juego de Tronos terrorista que hicimos hace un tiempo. Sí, es cierto. Y efectivamente hay una, digamos, un gran choque, y de hecho hay una proclividad, según una teoría del mejor postor, a incrementar la violencia, o sea, la cantidad y el despliegue de violencia, cuando estás compitiendo con otro por la primacía de tu campo terrorista. Sobre todo el terrorismo islámico. Sobre todo el terrorismo islámico. Sí. Perfecto. Ahora, Al-Qaeda, hoy hablamos de ISIS, pero hablando de Al-Qaeda no es un grupo lo suficientemente disminuido o pasado de moda, por llamarlo de alguna manera. ISIS captó protagonismo, pero no implicó que Al-Qaeda se vaciara. Sigue siendo operativo, digamos. ¿Ese es tu concepto o es un poco relativo? En realidad... Porque uno ve el mapa de donde Al-Qaeda pretende trabajar o donde está trabajando, que se lo pedimos a Felipe, y es una extensión muy grande donde, más allá de que sean exitosos o no, no importa, el hecho es que tienen presencia.
está muy vinculado que manejamos recién el tema justamente de los grados de organización, ¿no? O sea, conforme somos más organizados, digamos, o sea, como digamos, usted es una organización terrorista. Cuanto más organizada es esta, o sea, más desarrollada, como decíamos, más porosa es. Pero la vez mayor capacidad de despliegue de poder tiene. ISIS en su apogeo drenó lo que vendría a ser los recursos de Al-Qaeda. O sea, la captación de recursos, la captación de voluntarios de ISIS dejó totalmente opacado a Al-Qaeda. Obvio, con el repliegue del ISIS y sobre todo el retorno del talibán al poder en Afganistán, que el talibán, recordemos, es aliado. Repliegue de ISIS en la guerra de Siria. Efectivamente. Ahí está. Con el repliegue de ISIS, en realidad, claro, digamos, en la guerra de Siria. Y con, digamos, la vuelta al poder del talibán a Afganistán. Que recordemos que el talibán es, digamos, una especie de padrino, digamos, de Al-Qaeda. Sí, hay un relacionamiento. Efectivamente. Por consiguiente, los talibanes, digamos, el talibán está opuesto a ISIS. O sea, uno piensa son todos terroristas, pero no. O sea, el talibán está opuesto al Estado Islámico. Y pelean, o sea, en tanto que padrino de Al-Qaeda se ven todos enfrentados en un macro conflicto por justamente esta cosmovisión islámica yihadista que ellos tienen. Sí, recordemos que le pedimos también a Felipe la próxima imagen. Recordemos que habíamos dicho, una de las razones de la intervención occidental, podríamos llamarle así, porque no solamente Estados Unidos en Afganistán, fue que Afganistán había amparado a través de su régimen talibán la operación de Al-Qaeda, sí, su entrenamiento, sí, sus puestas en funciones, y de alguna manera al retornar al poder en Afganistán el grupo talibán, la cúpula de Al-Qaeda, que aparentemente estaba en Teherán o en Irán, vuelve a Afganistán. Ahí yo te comentaba fuera de línea, ahí tenemos una especie de relacionamiento entre los líderes, sus organigramas, sus posibles sucesores. Yo te comentaba fuera del aire que seguramente para al-Zawahiri había cierta incomodidad de estar en territorio iraní. Recordemos que Al-Qaeda es un grupo sunita que, si bien no es importante al extremo en el tema terrorista, como tú bien me lo indicabas, sí es cierto que es un poco incómodo para un suní estar amparado por un régimen chií. Sí. Y bueno, al volver a Afganistán es como volver al jardín de su casa, donde se sentía bien, donde trabajaban bien, por decirlo de alguna manera. Entonces no es de extrañar que al-Zawahiri estuviera allí, y porque sobre todo con el grupo y la familia, iba a decir, pero más bien es la dimensión Haqqani dentro de los talibanes, había una cierta afinidad y siempre tuvieron muy buena relación. Ahora, el problema es que Occidente vuelve a ver que volvemos a estar al principio del juego. Dimos vueltas y volvemos al mismo lugar donde empezamos. Volvemos a estar con un gobierno talibán en Afganistán y con un grupo Al-Qaeda trabajando. Pero Occidente también está trabajando, y prueba de ello es la muerte de al-Zawahiri. Yo traje a colación ese mismo tema que vos trajiste ahora, cuando estaba en el curso allá en Estados Unidos justamente, y la respuesta de uno de los docentes fue que en realidad Estados Unidos en realidad sí hizo su trabajo. Y me dijo algo interesante, que, ojo, es debatible, pero él me dijo, si nosotros miramos el grado de actividad terrorista que había justamente al principio del siglo XXI y comparamos con lo que hay ahora, o sea, el terrorismo yihadista está muy mermado en su capacidad. Podemos discutirlo, podemos capaz incluso pensar capaz que están de alguna manera comprando tiempo o lo que sea, pero cierto es que si vamos hoy por hoy a la capacidad de despliegue de poder que tiene el terrorismo islámico, hoy en el 2022, comparado con el 2015, por ejemplo, en el apogeo del ISIS, podemos ver que efectivamente el terrorismo islámico hoy por hoy por lo menos tenía contenido. O sea, hay una mejoría, digamos, en eso, y significa que la política que tuvimos de Occidente para combatir a este terrorismo habría dado algún resultado, por lo menos. Sí, por supuesto. No estamos hablando de un supraéxito, pero por lo menos no hay ninguna. Es imposible cuando tenés células de esto, digamos, o sea, o grupos de esta envergadura para exterminarlos completamente con un mero despliegue militar. Obviamente, son más bien, digamos, bueno, las FARC son un excelente ejemplo. Vos tenés un mucho mejor éxito, o el IRA en Irlanda. Las negociaciones, en realidad, a menudo te conducen a un mejor grado de desmovilización y a un mejor grado, digamos, de conciliación de la paz, que lo que te consigue en realidad una lucha armada a la hora de poner fin a la conflictividad. Obviamente, con Al-Qaeda y con el ISIS no hay lugar para negociación, porque son actores cuyas reivindicaciones son tan extremas
que no hay manera de conciliar con ellos, de concertar con ellos. Bueno, vimos un pantallazo general. Esto que dijimos ahora es bajar a tierra todo esto que ha sido titular. Y en próximos bloques, ahora sí, vamos a meternos un poquito en tema con tu ayuda. Te vamos a pedir cierta paciencia con nosotros para tratar de entender un poco mejor. Con ustedes, amigos, el pedido de que sigan allí en el 1170M de vuestro dial, en Radio Mundo, en esta tarde de la Hora Global, donde nos volvemos a encontrar en unos minutos. No se vayan. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, seguimos, amigos, en este 9 de agosto del año 2022, entendiendo el fenómeno terrorista, pero no haciendo definiciones como para sacarnos ningún premio y nada que se le parezca, sino simplemente, me gusta decir a mí, bajando a tierra, conceptualizando temas que nos hacen entender mejor un poco toda esta dinámica. Estamos con Rodrigo Melgar, licenciado en Relaciones Internacionales, y bueno, tiene algunas maestrías y currículos que me agota un poco decirlo, anduvo por todos lados, ha hecho de todo y realmente se ha especializado en muchos temas. Rodrigo, estuve leyendo acá en todo el material que más o menos uno va armando para tratar cada tema, el coste de la guerra contra el terror. Cifras asociadas a las guerras libradas por Estados Unidos, por ejemplo, después del 11S. Estamos hablando entre el 2001 y el 2021, ¿no? O sea, 20 años. Parece mentira, ya pasaron 20 años. La guerra contra el terror no empezó en el 2001, estamos de acuerdo. Ya esos grupos existían. Ya había habido, además, un atentado por supuesto, con el World Trade Center. Había habido atentados en territorio extra norteamericano con embajadas, algunos famosos incluso. El del buque estadounidense. Exactamente. Pero hablan de 900.000 muertes, habla de 38 millones de desplazados, teniendo en cuenta los desplazados de Afganistán, sí, entre refugiados y desplazados internos, sí, los de Pakistán, los de Yemen, los de Somalia, Filipinas, Irak, Libia, Siria. Habla de un gasto de más de 8 billones de dólares, o sea, miles de millones en términos norteamericanos. Habla de la intervención de 85 países. Es un fenómeno global, o pretendió ser un fenómeno global, pero más que el fenómeno, fue global también la respuesta de Occidente. La implementación de bases norteamericanas por todo el planeta, algunas a la vista y otras no, ya sabemos todo eso. La intervención militar en países, algunos justificados y otros no vamos a entrar en valoraciones, pero en ese momento varía lo mismo un Afganistán que un Irak. Legislaciones nacionales de países alteradas para firmar acuerdos antiterroristas con Estados Unidos, remodelación total del sistema financiero internacional para manejar el lavado de dinero que provenía del terrorismo y tratar de identificar los proveedores de armas que los mantenían vivos. Gobiernos que han caído. Fue una guerra con todas las de, digamos, con un nombre propio, podríamos decir, que sigue viva. Ahora, tú me mencionabas algunas, recién hiciste una mención a un grupo terrorista que no está dentro del abanico islámico, pero antes de salir de la dimensión islámica, me interesa mucho ver, sobre todo para el oyente, cómo podemos conceptualizar que no todo es lo mismo, no es lo mismo una Al-Qaeda que un ISIS. Podemos de alguna forma hacer, sin ser demasiado académico, porque el tema tu nivel es a veces inalcanzable para algunos de nosotros, pero la idea es que bajaste un poquito a tierra, te pido por favor, y entender que ISIS y Al-Qaeda en teoría no son lo mismo, aunque en realidad desde el punto de vista de nuestra convivencia en paz como sociedad, ambos son el mismo peligro. Pero para tratar de entenderlos, ¿qué debemos Son mirar? muy distintos. Y ese es un poco el tema, y es en realidad algo que es menester en realidad. O sea, yo como te comentaba otra vez, en realidad,
me dedico efectivamente tipo, a estudios de dinámicas de terrorismo islámico y sobre también al tema de dinámicas de genocidio de actores no estatales. Y una de las cosas justamente... Estudiar genocidios. Sí. O sea, ¿No es deprimente eso? Es tremendamente deprimente. Sí. Pero bueno, bueno, está bien. Pero es algo muy vigente y algo que es menester estudiar para poder ayudar a prevenirlo de alguna manera. No, perfecto. Pero perfecto. Justamente una de las diferencias, por ejemplo, es que el ISIS, o sea, es uno de los primeros actores no estatales en perpetrar un genocidio. Al-Qaeda jamás hizo. Es más, Al-Qaeda condenó cuando el ISIS llevó a cabo, digamos, el genocidio contra los yazidíes, argumentando que era un exceso. O sea, uno dice, Al-Qaeda, que destruyeron las Torres Gemelas, mataron miles de personas en un día, dicen que un genocidio es un exceso, pero sí. ¿A qué genocidio nos referimos? Al de los yazidíes. O sea, cuando el ISIS llega a la región del Monte Sinjar en Irak, y procede, digamos, o sea, no la ejecución, sino, digamos, la ejecución esclavizamiento. Sí, o sea, se había descendido de Al-Qaeda, tenía su grupo recién formado, como fue en Irak, obviamente, y estaba consiguiendo su territorio, digamos, su espacio vital para existir. ¿Está bien lo que dije? Sí. En ese momento histórico, me quiero ubicar ahí. Sí, pero no solo antes eso. de la guerra de Siria. De alguna manera, sí, pero prácticamente concomitante. La guerra de Siria bien. Ya estaba en curso en realidad. Okay, o sea, es cuando, o sea, ya en realidad estamos hablando, o sea, 2014-2015 ese periodo, digamos, donde el ISIS ya digamos, pasa a desbordar los confines de Irak y pasa ya a llegar, digamos, a Siria. Es efectivamente en este periodo. Y lo que decíamos era esto, era que en realidad hay una gran diferencia. Porque, por ejemplo, para el ISIS es más importante el enemigo próximo, como ellos le llaman, que el enemigo lejano para Al-Qaeda. Para Al-Qaeda el enemigo es Occidente. O sea, te ataca las Torres Gemelas, te ataca, por ejemplo, el Pentágono, porque Occidente es el peor enemigo. Obvio que para el ISIS también es un gran enemigo. Pero para el ISIS el peor enemigo es el apóstata que tienen en sus puertas, el chiita. Después, o si no, los yazidíes, en realidad, ¿no? De alguna manera. O sea, ese es el peligro. Es un grupo suní, ISIS. Sí, por supuesto. Sí, igual que Al-Qaeda. Igual que Al-Qaeda, sí. Esa matriz común la tiene. Distinto es el proceder. No, pero ¿sabes lo que pasa? Quiero sacar prejuicios de la gente porque estamos acostumbrados a ver que Arabia Saudita es suní, los reinos del Golfo son suníes, más allá de que sean o no democracias, eso es otra discusión. Han tenido una relación con Occidente, Irán es el gran demonio chií, entonces bueno, tendemos a pensar que Al-Qaeda, ISIS, que son también demonios en nuestro imaginario, y de hecho lo son, fueran chiíes, pero no, son suníes. Sí. Y de hecho, en realidad, o sea, uno de los mayores enemigos en realidad del ISIS fue el rey de Jordania, y Jordania mismo como actor, y Jordania es un país sunita. O sea, no es que hay una gran confabulación sunita, ni mucho menos, digamos, que apoya netamente. O sea, se licúa ese concepto de suní chií en el tema terrorista. Se desdibuja. Por ejemplo, dentro de Irak, una cosa que yo había estudié cuando de la tesis, es, por ejemplo, hay un gran grado de resistencia, digamos, de los actores, digamos, entre tribus sunitas dentro de Irak que se opusieron al ISIS, por ejemplo. O sea, pese a que eran sunitas también ellos. O sea, y que bajo los chiitas estaban viviendo mal. E igual se oponían al ISIS, porque consideran que es demasiado brutal. Digamos, correcto, entonces volvemos a las diferencias. Sí. ISIS, Al-Qaeda. Sí. Bien. ISIS es más... Pero, digamos, o sea, la palabra que usamos los occidentales es más radical. Es más podemos decirlo así, y no solo eso, también en realidad operan también mucho más a nivel local. O sea, a nivel, digamos, de los países, las regiones que ellos controlan, y buscan más que nada justamente consolidar una suerte de territorio cuasi controlado. Mientras que Al-Qaeda nunca tuvo esas pretensiones. Al-Qaeda busca hacer ataques aquí y allá, sobre todo en Occidente, y de esa manera, en realidad, de alguna manera, tirar abajo la sociedad occidental. Después ya vendrá a posteriori, digamos para ellos la solución. Algo que muchos, sobre todo estudiantes de relaciones internacionales, pueden entender es que ISIS busca generar un Estado, con lo que implica el Estado. Sí. Es decir, población, territorio y un gobierno. Sí. Al-Qaeda no busca un Estado en principio, si le cae del cielo, bienvenido, pero lo que busca es como organización supranacional incidir y hacer caer regímenes con una óptica cultural incluso. Es interesante porque en el momento de apogeo del ISIS yo creo que Al-Qaeda, seguramente todos los de Al-Qaeda estaban dando la cabeza contra la pared y decían ¿cómo la hicimos mal? Porque esto lo hicieron bien y nosotros no. Hoy por hoy con el ISIS, digamos, postrado en su mayoría, seguramente Al-Qaeda dice quien ríe último ríe mejor. Pero lo cierto es que en realidad, o sea, son distintas operativas con distintos grados de resultado y distintas perspectivas. Pero el ISIS, sin duda, fue una amenaza mucho mayor que la que jamás pudo aspirar a ser Al-Qaeda, por supuesto. Ahora está derrotado, por suerte, el ISIS, pero en su momento fue una amenaza.
es que en ese perfil de querer manejar un concepto de Estado, el concepto de Estado implica, como dijimos, población, territorio, un gobierno, pero obviamente también implica que ese gobierno pueda hacer cumplir sus leyes. O sea, implica un aparato de seguridad, pero también implica un aparato militar. Sí, sí, y ISIS llevó todo eso al extremo, Sí, es sí. decir, tuvo un aparato militar. Sí, sí, efectivamente. Tuvo un aparato, digamos, cuasi centralizado de poder y todo. O sea, es muy interesante. O sea, llegó a velar un señor por una especie de monopolio táctico del poder a su manera, ¿no? Sí. O sea, O sea, logró en pocos meses lo que a los kurdos les llevó décadas. básicamente. Por o sea, ejemplo. Sí. O sea, igual, insisto, el experimento es un experimento fallido. Fracasaron. Por suerte ya no, o sea, de Irak y Siria prácticamente desaparecido, pero se trasladaron a, digamos, a lo que es, digamos, el Afganistán post-Talibán, ¿no? O sea, mejor dicho, post-retorno, ¿no? Y están operando ahí bajo el esquema del ISIS-Khorasan. O sea que en Afganistán también, además de Al-Qaeda, está ISIS. Y son los que hicieron el atentado cuando, no sé si los oyentes recuerdan, cuando Estados Unidos estaba retirando y estaba todo el tema justamente del aeropuerto y que la gente se colgaba de los aviones y eso, hubo atentados ahí. Sí, Eso lo hizo el ISIS. Porque Al-Qaeda, al revés, el talibán le dijo a Al-Qaeda, nos quedamos quietos, no hagamos nada, dejemos que se vayan tranquilos y en paz y todos felices. Obviamente el ISIS, enemigo de ambos, dijo, esto no va a ser así, voy a seguir generando conflicto, primero que nada para subrayar la debilidad del gobierno talibán y de Al-Qaeda, y para decir estamos acá, y segundo, para ver si lograba socavar la autoridad de estos y obviamente digamos, reavivar las llamas del conflicto con Estados Unidos para que entre ellos se mataran. Desde el punto de vista de la conceptualización religiosa y todo eso, digamos, ambos son yihadistas. Sí. Es el modus operandi. No hay mayores diferencias, digamos, quizás ISIS obviamente tiene líneas rojas mucho más, digamos, lejanas, va mucho más allá que Al-Qaeda. Son las prioridades en el concepto de enemigo y el modus operandi, que tiene Ahí más está. que nada diferencia. Pero a nivel de operativos, digamos, o a nivel de los estratos más bajos de la pirámide, estamos hablando del mismo tipo de gente que se capta. Sí, digamos. sí. Por eso compiten ellos, como digo siempre en otro programa, por la primacía entre campo, porque compiten por el mismo grupo de voluntarios y el mismo grupo de recursos. De acuerdo. No es como, por ejemplo, que fuera, no sé, la ETA y el ISIS. Que Están pescando en la misma pecera. Efectivamente. ¿Qué es qué? Que es en realidad, o sea, bueno, eso es una cosa interesante. Un joven, el perfil psicológico. Desilusionado. Bueno, el perfil psicológico de los militantes, digamos, islámicos, no es, por ejemplo, el perfil psicológico de un militante de la ETA o de un militante de la IRA, de la IRA. O sea, es distinto, ¿no? Y es efectivamente, como mencionaba, generalmente son desilusión, o sea, son generalmente musulmanes de segunda o tercera generación que viven en Europa. Que se encuentran de alguna manera estratificados o separados o digamos en disconformidad con la sociedad que los alberga y encuentran en el ISIS una suerte de no solo redención sino propósito, o sea, digamos, y una explicación digamos que explica por qué tuvieron que sufrir las vicisitudes y digamos y los desprecios y discriminación que sufrieron en el país en el cual nacieron, pero en el cual se sienten todavía inmigrantes. Por ejemplo, no sé, un musulmán en Suecia o en Gran Bretaña y así. Lo que pasa es que ahí estás poniendo sobre la mesa un tema que es muy delicado. Y sí. Porque estás diciendo que en los países occidentales, aquellos grupos que por otras razones, por egoísmo, por aprovechamiento político de la situación, o porque quieren desestabilizar a sus propios gobiernos para llegar a esos al poder, esos grupos que están surgiendo en Europa y están obteniendo minorías regionales, hablando en contra de la inmigración, en el fondo tienen un punto. En el fondo está existiendo eso, hay un reclutamiento de europeos y hay en esos guetos de musulmanes en territorio francés, inglés, holandés, belga, hay allí gérmenes de terroristas. El problema es que sí, el problema es eso que está estos pasando. grupos, el problema es que estos grupos, digamos que nosotros catalogamos como de extrema derecha, populismo de derecha, buscan exacerbar esas tensiones. No, O sea, no, estoy de acuerdo contigo que es un aprovechamiento, ¿no? Quiero aclarar eso para los oyentes también. Estoy de acuerdo contigo que es un aprovechamiento de la situación. Está aprovechando, Pero más digamos, allá de que retórico. condenemos el aprovechamiento, digamos el ejercicio de esa política menor, está todo bien. Hay que ser honestos y ver si existe o no el fenómeno. La respuesta a esto es tú decís que ese existe. reclutamiento existe. Mira, la respuesta a esto es existe, los números no son tan altos como digamos para que sea preocupante, pero el aporte más que nada
lo que llamaban estos combatientes extranjeros que fueron a pelear, por ejemplo, por el ISIS, no es tanto, digamos, en cantidad de soldados y armamento, sino en el dinero, las remesas que ellos traían consigo, de alguna manera. Ah. O sea, no era tanto en realidad, digamos, el combatiente, porque más que nada, digamos, la fuerza, el núcleo, era, digamos, de Medio Oriente mismo, sino que esta gente, viniendo del primer mundo, traía dinero consigo que el Estado Islámico necesitaba enormemente. Entre otras cosas que, digamos, que las cuales ellos usaban para abastecerse. Pero fue una, digamos, más que nada, servía a nivel de entrada económica. Ojo, también funciona como paradigma, ¿no? Sí. Simbólicamente es fuerte. Sí. Que una chica de Londres, criada en un college, digamos, que maneje de repente cierto nivel intelectual, termine con una ametralladora bajo el brazo y con una capucha negra. Pero recordemos que igual a nivel de cantidades, digamos, netas, no es, o sea, incluso a nivel de proporción, no es tan alto. O sea, una cosa es, ¿cuál es la mayor cantidad de gente que ha emigrado al ISIS a combatir? El perfil es pero si vamos en realidad a qué porcentaje representan las comunidades de origen, no es tan alto. O sea, está bueno relativizarlo porque, claro, el populismo de derecha se nutre de esta retórica, pero extrapolando un peligro que no es tal, no es que el inmigrante es el enemigo. El problema es, o sea, que dentro de las comunidades inmigrantes hay gente que se siente muy dejada de lado justamente por el Estado que lo alberga. O sea, se solucionaría también muchas veces con, digamos, menor discriminación y demás, claro, entre otras cosas, ¿no? O sea, una menor insatisfacción con la sociedad que lo alberga y después se radicaliza. Pero lejos estamos de decir que el inmigrante es el enemigo porque sería... pero a lo que voy es que no se puede ignorar que conforma una pecera donde tienta a pescar. Sí, o sea, sin duda los grupos van ahí a pescar. Exactamente. Ahora, ¿cómo se financian estos grupos? Es interesante. Hay un reporte elaborado por el FAT, que es la Fuerza Antiterrorista Financiera, que es del 2015, y en el caso del Estado Islámico, si bien obviamente era muy difícil en realidad dar los números exactos, porque no hay, o sea, obviamente no hay balances contables. Obviamente sí tenemos en realidad, o sea, la idea de que, por ejemplo, el mayor ingreso para el Estado Islámico, por ejemplo, era los destajos que ellos sacaban del dinero que los funcionarios iraquíes en su territorio cobraban. Por ejemplo, vos seas un funcionario municipal iraquí en un territorio que el Estado Islámico capturó. Vos seguías igual percibiendo, te seguían depositando el dinero a vos en tu cuenta. Entonces el Estado Islámico venía y te decía, no sé, te pagan $1.000, 300 son nuestros. Y a raíz de eso subsistían, en gran parte, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando el Estado de Irak se dio cuenta, le dejó de pasar el sueldo a los funcionarios municipales, por ejemplo, obviamente esta gente pasó a morirse de hambre, pero el Estado Islámico también. Eso es una de los grandes que servían, ¿no? Una cosa que se debate, por ejemplo, es el crudo y la capacidad de venta. Porque, claro, el tema hay que separar ahí, como tú bien decías. Como ISIS optó por tomar territorio, porque quería tener un Estado, obviamente los recursos de ese territorio son recursos. Sí, lógico. Entonces, eso no le pasa a Al-Qaeda, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? ISIS no podía vender el crudo porque obviamente estaba vedado por ley internacional comprar a terroristas. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban refinarlo con refinadoras incluso móviles. Tenían como una especie de camioneta, no sé cómo lo hacían para refinar, porque yo nunca entendí la parte de ingeniería de eso. Sí. Y Estados Unidos los encontraba y los acribillaba, obviamente, ¿no? Y lo que sí es interesante decir que ese mismo reporte encontró que el tráfico de personas que el ISIS llevaba a cabo no era un ingreso significativo para el grupo. Es más producto de una como visión distópica, obviamente, digamos, anatema a los derechos humanos que ellos tienen, pero que no es que lo hacían por una necesidad económica, lo hacían porque son siniestros y no sé, y perversos, digo, ¿no? Pero no porque les diera fondos verdaderamente. Y mucho también, ¿sabes qué? De tráfico de bienes culturales ilícitos también. ¿A qué te referís? Por ejemplo, capturás, no sé, tipo un artefacto arqueológico y lo vendes. Mira. O sea, son cosas así, esas son las grandes, ¿no? Hay como 12 ítems en realidad en el listado, pero las grandes son esas, así de que mayor financiamiento. Está bien. Es interesante. Queremos que sobreviva el programa y que no se nos vaya la tarde, entonces muy rápidamente tenemos que salir obligados del mundo islámico. Y hiciste referencia a la FARC. Sí. ¿Qué podemos hablar del terrorismo no islámico? Bueno, primero que nada, a nivel de futuro, una cosa que venía pensando justo para el programa, y yo lo pregunté, de hecho, cuando estaba en Estados Unidos ahora haciendo el curso que mencionamos la vez pasada, yo le pregunté a un par de docentes, le dije, ¿cuál es el futuro, digamos, del terrorismo, no? O sea, porque tenemos las 4 olas, muy lindo, pero ¿cuál es la 5ª ola? O la 4ª ola sigue. Obviamente, como todas estas olas, siempre hay una continuidad, no es que desaparecen y se murieron. Pero me dijeron coincidieron 2 de ellos, que les pregunté, el tercero no me supo responder, pero coincidieron 2 de ellos en que la 5ª ola que se vendría es la ola de derecha.
Digamos, por ejemplo, sacaste el Ku Klux Klan a colación y me pareció excelente, porque ellos dijeron que son los grupos justamente de supremacía blanca, digamos, posiblemente la siguiente ola. Ola que obviamente existiría concomitantemente con el terrorismo islámico y posiblemente con los remanentes de las olas precedentes. Pero un terrorismo de derecha, obviamente no digo que no pueda existir, sí, Ujú. además han existido, pero no sé, mi percepción del terrorismo es el antisistema. Ujú. Y como la derecha está muy asociada a un sistema económico, puede no ser cierto, pero quizás es un prejuicio que tenemos todos, a un sistema económico que de hecho es el estándar, es difícil imaginar un extremismo de derecha antisistema tratando de voltear ¿qué? ¿Su propio Pasa que- sistema económico? Pasa que vas a decir algo correcto y es que el Ojo, terrorismo todo suele esto ser... que dije fue muy simplista para meter la pata y tú me corrijas, No, porque la verdad está es que bien. no lo quiero asociar. Dijiste que es antisistema y me parece que está bien en tanto que si nosotros hubiéramos ubicado al terrorismo, justamente, digamos, de supremacía blanca, en los años 20 o 30, que ojo, igual existía, con el Ku Klux Klan, por ejemplo, pero supongamos en esa época, ese terrorismo habría sido ilógico en el sentido antisistema, porque obviamente las leyes de aquella época respaldaban, por ejemplo, en Estados Unidos, la primacía del blanco Claro, a eso me refiero. sobre la gente de color. En cambio, digamos, hoy por hoy, en un marco de equidad que por suerte existe y acá todo el mundo beneficia, digamos, el terrorismo de supremacía blanca sí está yendo contra el sistema, porque ya el sistema no los beneficiaría. Claro. Entonces, hoy por hoy, el sistema que busca la equidad y digamos la igualdad entre las personas, justamente es Claro, contrario. esas sociedades más integradas, más Ujú. tolerantes, más inclusivas, Es anatema para la cosmovisión de terminan esta gente. arrinconando al extremista de derecha Exacto. y poniéndolo en el mismo papel que el joven musulmán Exactamente. desilusionado y enojado con la sociedad que no entiende. Exactamente. ¿Es así? Es otra pecera, digamos, porque esa persona no tiene el origen capaz musulmán que lo haría susceptible de ser reclutado al ISIS, Claro. pero digamos que en Pero otras también cosas para él el comparte. mundo va en otro Sí. camino que donde él deseaba. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, ves eso como que sucede. Más Hoy allá por de hoy- eso, como tú dijiste, también están... Ah, perdón. Hoy Sí. por hoy una cosa que yo noté de ellos en realidad es que yo lo pensaba ya cuando veía el tema de los atentados que han habido, son todos lone wolves, son todos lobos solitarios todavía, ¿no? O sea, no tenemos una red todavía o que sepamos, digamos, que mancomune o guíe a esta gente. Pero vemos que van incrementando estos ataques y posiblemente empiecen a aparecer organizaciones, digamos, más sólidas y conformadas de terrorismo, digamos, de extrema derecha. Y también, como tú dijiste, fuera del mundo islámico sigue presente Sí, claro. Y el nacionalismo, ese sistema de las Sí, sí. guerrillas de los 70. Y quiero agregar que el ISIS, o sea, y Al Qaeda siguen existiendo. Y yo que tengo, estoy justamente trabajando en una cosa que quiero presentar, digamos, un paper, una cosa que quería manejar es que como seguramente de la mano de la pica que tienen entre ellos, digamos, posiblemente veamos un incremento en la violencia étnica ahora en Afganistán, ya que el ISIS ha apuntado a atacar a los hazaras, que son una minoría étnico-religiosa ahí en Afganistán, y eso es una cosa justamente que Al Qaeda no aprueba. Y si el Tú ISIS ves mantiene su Afganistán patrón, como campo de batalla entre el ellos. ISIS ya los ataca, ya ha matado cientos de hazaras. Y posiblemente sea, digamos, si vimos el patrón, el siguiente grupo étnico que el Estado Islámico atacará, digamos, de forma sistemática. Ya. Volviendo a los grupos nacionalistas para cerrar Ujú. el bloque, Ujú. nos queda el IRA en Sí. Irlanda. Sí. Lo que pasa es que ese nacionalismo territorial, ¿tú lo ves vivo todavía o ves que se va apagando? Te digo porque en general el mundo ha tenido una tendencia a respaldar los estados constituidos, Ujú. para mal o para Sí, sí, bien, sí, sí. democracias o no, pero los status quo a veces sobreviven más que lo que sobrevivían en los 60 o 70, Yo no sé si diría eso, pero sobre todo te diría que el caso del IRA es complicado, porque con el tema justamente del Brexit y, digamos, la caída de lo que era ese borde, esa frontera, digamos, inexistente entre... Ellos tienen un entre las camino legal. Irlandas. Claro, ellos tienen, claro, con el acuerdo de Good Friday, con No, del Viernes además Santo. tienen el mismo partido político gobernando en ambas Irlandas. Sí, sí. Es decir, tienen una estrategia política posible por Pero, fuera lógico, pero del el tema... sistema armado. Sí, pero bueno, porque de hecho el terrorismo, tu definición del principio que me encantó sinceramente, le habría agregado una única cosa que era que también se suele utilizar el terrorismo como último recurso. La mayoría de los actores, no todos, llegan ahí al final o Claro. según ellos creen que es el final. Y con respecto, por ejemplo, a Irlanda, yo te digo, el tema de Brexit ha cambiado la ecuación porque obviamente la
la pertenencia a la Unión Europea de ambas Irlandas significaba que se circulaba libremente, había una unidad mayor. Sí. Con el tema de Brexit se exacerban las tensiones y nunca se sabe qué puede pasar. Hay que ver todavía. Por ahí. sí o por no, y nos vamos a la tanda, la misma pregunta que le hago a todos los que vienen acá y hablan de Irlanda o hablan de Inglaterra. ¿La corona va a perder antes Irlanda que Escocia? No. No. Ahora tanda. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, seguimos aquí en La Hora Global, sacándole punta al lápiz con un tema bastante interesante, como es el terrorismo, su función, su existencia, de dónde viene, hacia dónde van, los distintos tipos de grupos que podemos llamar terroristas. Recordemos que Erdogan llama terroristas a los a uno de los grupos kurdos, que en algún momento sí ha estado en la lista de grupos terroristas. Como tú dijiste, momentos históricos, el hombre es el hombre y sus circunstancias, decía Unamuno, marcaron que Menachem Begin fuera un terrorista. Lógico. Y de hecho, claro, eso complica un poco el análisis. Pero hoy está bastante claro, ¿no? Cuál es el accionar terrorista. Está bastante claro quiénes están en esas listas negras y por distintos motivos, como tú dijiste. Tú hablaste un poquito del futuro. El mundo se está alineando en 2, 3, 4 grupos, polos. Algunos no les quieren llamar polos, hablan de centros, porque los polos atraen mucho. Y los centros son centros de poder, de distribución, y eso permite que nos imaginemos países que tengan un pie en cada lado, por ejemplo. ¿Cómo pretende hacer Uruguay, sin ir más lejos? Pero en ese entorno también, con un mundo en guerra, en una guerra que estaremos de acuerdo que les queda unos meses, Rodrigo, no creo que vos pienses que va a sobrevivir mucho esta guerra, digamos, es una guerra que está entrando en etapa. Hasta fin de año tenemos, creo, igual, ¿eh? Sí, pero va a entrar en una etapa de definiciones más tarde o más temprano, porque tampoco es útil por ahora. Es útil por ahora, pero no va a ser útil todo el año. Pero no todas las guerras se rigen por criterios de utilidad. Eso sería interesante para otro programa. Bueno, analizamos las guerras. Está bien. Puede ser que yo no tenga razón en el análisis. ¿Cómo se escribe en eso el terrorismo? ¿Va a seguir siendo islámico? ¿Va a seguir habiendo nacionalismo? ¿El terrorismo no va a estar molestando esas otras estrategias militares de grupos que se están armando y que están armando sus líneas de defensa? Estamos hablando de una nueva OTAN, que ya no va a estar solo en Europa, que va a estar en el mundo. Estamos hablando de un sudeste asiático, estamos hablando de una China que sigue fabricando acorazados y material militar al doble de rapidez que lo que hace Estados Unidos. Es imposible no decir que el terrorismo... Perdón que te interrumpí, ¿no? No, está bien, te estaba dando un entorno, pero la pregunta de fondo es la misma, sí, es esa. Es imposible no pensar en que el terrorismo no vaya a ser un factor disruptivo en las relaciones internacionales, en tanto que posiblemente sea el factor más disruptivo. Pensemos de esta manera, es el único prácticamente fenómeno donde digamos cuyos ejecutores son actores no estatales. O sea, no se sientan contigo en la mesa de negociaciones, no están contigo en la ONU ni en ningún foro internacional. Son tipos cuya cara, si conoces, es con un velo o tapado o con una balaclava, y que a menudo que desconoces, y cuya agenda conoces parcialmente, porque sí, te dicen una cosa, pero si te dicen queremos destruir Occidente, ¿qué significa en términos prácticos destruir Occidente? Entonces, claro, son agendas a menudo oscuras, son a menudo incluso panfletos políticos muy difíciles de, obviamente, como decíamos hoy, llegar a un acuerdo. Sobre todo estos que son terrorismo islámico, por ejemplo. Porque si el terrorismo de una etarra es País Vasco. Le hace País Vasco, se terminó. O sea, no te va a seguir, digamos, tirando bombas porque quiere, no sé, Sicilia. No va a pasar eso. Pero, en cambio, el terrorismo islámico tiene, digamos, una pretensión tan universalista y antisistémica, es básicamente...
Es como si le estuvieran diciendo, este combate no va a parar nunca. Es que la palabra es crepuscular, si mal no recuerdo. La palabra es crepuscular, porque justamente apunta como una especie de lo que dice el tipo de Wagner, ¿no? En el Q8TM, con el ocaso de los dioses, en algún sentido, ¿no? Ese cataclismo final que pone fin al mundo, de alguna manera, ¿no? O sea, y por eso los yihadistas viven como esa idea de estamos en el final de los tiempos, básicamente. Sí, buscan el apocalipsis. Claro, son efectivamente apocalípticos. Esa es la terminología que a menudo se usa para hablar de ellos. Todo esto era entonces para explicar en qué medida si pueden ser disruptivos. Por supuesto, son actores con un tremendo despliegue de poder a menudo. Pensemos mismo Estados Unidos, porque no nos olvidamos lo que pasaba con George Bush Jr. cuando asumió el poder, pero si nosotros vemos los documentos, la agenda previo a la asunción del poder, es una cosa muy orientada a América Latina, seguir con las negociaciones del ALCA, una cosa que por ahí parece impensable, porque George Bush es el presidente de la intervención en Medio Oriente para nosotros, pero fue... También el terrorismo islámico forzó la mano de Bush. O sea, por supuesto que son disruptivos al punto de que obligaron al país más importante, el más poderoso del mundo, a estar 20 años metidos en una región. Obvio que pueden cambiar el curso o para cualquier sentido, ¿no? De cualquier conflicto actual. La guerra en Ucrania, la crisis en Taiwán. Recordemos incluso que China, por ejemplo, ya que estamos con Taiwán, tiene provincias en noroccidentales con una fuerte población musulmana. De ahí también, obviamente, la supresión y represión de los uigures. Los uigures, sí. Claro. O sea, y todo esto, obviamente... porque tiene un contacto con Asia Central, que es un caldo de cultivo muy importante de estos grupos terroristas islámicos. Entonces, obviamente que esto podría ser disruptivo, por ejemplo, para un país como China y repercutir en su agenda de Taiwán, por ejemplo. La nueva ruta de la seda que va a pasar por allí. Yo todavía no entiendo cómo va a pasar esa ruta por ahí con todo el terrorismo e inestabilidad política que hay ahí. O sea, sé que el espíritu está, lo entiendo. No, es que el mapa está, es que el gobierno chino faltó que publicara un mapa, pero todos sabemos cuál es. Lo sé, pero en un mapa te podríamos dibujar, Rodrigo, por dónde va a pasar y lo sé, y para peor, es que sabemos por dónde va a pasar. Mi mente dice... O sea, la única manera de esto concretarlo es básicamente de un despliegue militar como que tiene Estados Unidos en Panamá, ¿no? Cuando tiene el canal, porque, o sea, o tenés, digamos, patrulla, digamos, como China misma lo sufrió en Manchuria con el transmanchuriano, que los japoneses estaban en su territorio, sí, con digamos, con ellos extraterritoriales. Bueno, sí, o China hace eso en Asia Central, o... no sé, o de golpe en 20 años, digamos, tenemos autos voladores en Asia Central, nunca me enteré, ¿no? Pero complicado el panorama, complicado. O sea, que sigue viviendo el terrorismo como protagonista. Por supuesto, sí. No, el terrorismo, tristemente, vino para quedarse. Desde 1880 ¿Con estos mismos perfiles seguís viendo una identificación islámica en parte del terrorismo o va a ir mutando hacia temas nacionales? Primero, no es... A priori es muy difícil saber, pero si vemos la tendencia con las olas precedentes, vemos que el terrorismo suele persistir en el tiempo. A menudo va mermando en su capacidad, en su apogeo, digamos, en su protagonismo. Posiblemente una nueva ola que desplace la anterior. Pero si todavía tenemos actores nacionalistas como la IRA, como los etarras, digamos, que son en realidad de la segunda ola del terrorismo, tenemos todavía actores como las FARC, que son de la tercera ola del terrorismo. Por supuesto que tenemos actores de la cuarta del yihadismo por décadas por delante todavía. Conviviendo con esos problemas geopolíticos, sí, y con la nueva ola, orden mundial, y con la nueva ola de terrorismo que se pueda venir, como mencionábamos recién, que podría ser una ola de extrema derecha. Bueno, no nos dejas optimistas, pero está. Pero no, lo tomamos como un elemento más del realismo con que hay que analizar. El optimismo que dejo es que pudimos combatir antes bien al terrorismo y podremos hacerlo el día de mañana también. Perfecto. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Gustavo. Por supuesto, dejate 2 o 3 anzuelos ahí para que podamos hablar de otros temas más adelante, lo vamos a hacer. Y a ustedes, amigos, decirles que bueno, que estamos en la tarde de Radio Mundo, estamos por las dudas, si alguien se lo pregunta, en el 1170M de vuestro dial, en la hora global en este caso, que ya llega a su fin por hoy. Como cada martes y cada jueves a las 15 horas, los volvemos a esperar aquí en el Paralelo 35. Y, por favor, sigan prendidos de Radio Mundo, que lo que viene, como siempre, vale la pena. La hora global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.